los factores de carga, ¿no? De forma, de inclinación, eh, para calcular la capacidad de carga, ¿no? Según la ecuación de Tersay, eh, después modificada por Meyerhoff. Hemos visto cómo considerar el factor de asentamiento, ¿no? De un suelo en función de un índice de rigidez. Hemos visto cómo la capacidad de un suelo puede cambiar en función a la excentricidad, ¿no? de la fundación. Esto cuando surge momento flector. Eh, de ahí hemos visto algo sobre el cálculo de incremento de tensiones en un suelo, o la fórmula de delta sigma. Y después habíamos visto el día de ayer el asentamiento inmediato o asentamiento elástico, ¿no? Que depende del módulo elástico del suelo y del módulo de deformación transversal del mismo. Vamos a entrar en la recta final de esta parte, viendo el día de hoy algunos conceptos sobre lo que es consolidación. Pero antes, digamos, ¿no? El día de ayer habíamos hablado de módulos elásticos del suelo y Braha propone, ¿no? A falta de estudios para una situación de un predimensionamiento, ¿no? De fundaciones, algunos valores, ¿no? De módulos elásticos y de coeficientes de Poisson para diferentes tipos de suelo. Algunas correlaciones para determinar el módulo elástico a partir del número N60 de SPT. Semana que viene vamos a revisar un poco, ¿no? Lo que es el SPT para fundaciones profundas, qué significa N60, N160, etcétera. Entonces el módulo elástico dividido por la presión atmosférica es igual a 8 veces el SPT N60. O si se tienen datos de CPT, que nos ha llegado ya el penetrámetro de cono, ¿no? A la carrera, y Dios mediante estaremos en este semestre poniéndolo en operación. Entonces QC es una resistencia de cono que se obtiene a través del equipo CPT, y esta sería la relación, ¿no? Entre la resistencia de cono del módulo elástico, eh, entre la resistencia del cono y el módulo elástico del suelo. 2 veces QC. Generalmente se adopta, ¿no? Como presión atmosférica de un suelo el valor de 100 kilonewtons por metro cuadrado. Bueno, el otro tipo de asentamiento que vamos a ver es el asentamiento diferido, ¿no? En el tiempo, o asentamiento que se llama por consolidación primaria. El efecto de consolidación se da cuando yo tengo un estrato arcilloso, ¿no? Cuando tengo una fundación apoyada sobre estrato arcilloso, y ese incremento, ¿no? De presión que la zapata transfiere al suelo, como las arcillas tienen muy poca permeabilidad, el agua contenida en las arcillas va a migrar ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia ambos lados, en el caso que yo tenga estratos de arena en la parte inferior y superior, o apenas tenga en una cara, ¿no? Entonces, dependiendo de
de si yo tengo mis condiciones de capas drenantes arriba y abajo de mi arcilla o solo tengo por un lado, yo configuro mi ensayo de consolidación de laboratorio para simular estas condiciones y evaluar, ¿no?, unos coeficientes de consolidación del ensayo de laboratorio que yo empleo para considerar mis asentamientos diferidos en el tiempo, ¿no? Entonces, el efecto de asentamiento por consolidación primario eh, puede considerarse como la integral, ¿no?, de la deformación de todo el estrato que se va a dar. H es el estrato arcilloso, veces la deformación, ¿no?, que se va dando a lo largo del tiempo, ¿no? Esa deformación se genera debido a, al adensamiento, ¿no?, por migración del agua del estrato arcilloso hacia eh, capas más drenantes, ¿no? Bueno, la deformación del estrato arcilloso puede determinarse como la reducción de vacío, ¿no?, que se dan en el estrato arcilloso, ¿no? Entonces, eh, epsilon z o deformación, ¿no?, del estrato arcilloso está dado por delta E sobre 1 más E sub 0, donde delta E es la variación de índice de vacío y E0 sería el índice de vacío inicial, ¿no? No sé si alguien me puede definir lo que es un suelo normalmente consolidado o si es un suelo o qué es un suelo preconsolidado. ¿Alguien tiene alguna idea? Normalmente consolidado es cuando es aquella que nunca estuvo sometida a tensiones efectivas. Ok. Un suelo normalmente consolidado es cuando las tensiones verticales efectivas actuales son mayores que las tensiones verticales efectivas pasadas. ¿Qué significa arcilla normalmente consolidada? Que la tensión vertical efectiva a la cual el suelo actualmente está sometido nunca sufrió tensiones verticales efectivas superiores. ¿Ok? Entonces, en este caso, el asentamiento por consolidación puede determinarse, ¿no?, como sigma c, perdón, como cc veces hc sobre 1 más g sub 0, veces el logaritmo de sigma prima 0 más delta sigma prima, dividido por sigma prima 0. HC sería el estrato de arcilla, sigma prima 0 es la tensión vertical efectiva, ¿no?, que está sufriendo el suelo, y y delta sigma prima sería la tensión que está incrementando esa zapata. ¿Ok? Entonces, delta sigma prima sería este incremento de tensión vertical generada por la presión que la zapata transmite al suelo. ¿Ok? Bueno, arcilla preconsolidada. ¿Qué es una arcilla preconsolidada? Que ella en el pasado, es una arcilla que en el pasado ya fue sometida a tensiones mayores. Ejemplo típico de esto son suelos donde se han efectuado excavaciones, ¿no? Se retiró material y la tensión vertical efectiva actual es inferior a las tensiones
anteriormente actuantes, ¿no? En ese material. Cuando se trata de suelos preconsolidados, puede tratarse de dos situaciones. Vamos a suponer lo siguiente. Aquí tenemos el factor tiempo y aquí tenemos la tensión vertical efectiva. Entonces vamos a suponer que a lo largo del tiempo nosotros estamos en este periodo y aquí en el pasado ya, como ustedes pueden ver, la arcilla ya fue sometida a tensiones mayores. ¿Qué va a pasar cuando nosotros incrementemos este delta sigma? Vamos a tener un incremento de tensión nuevamente debido a la fundación. Y ahí lo que tenemos que hacer es verificar si este valor es mayor o no a sigma prima C. Entonces aquí tenemos sigma prima 0, que es la tensión vertical efectiva actual. Y aquí tenemos sigma prima 0 más delta sigma prima, ¿no? ¿Están entendiendo eso? No, Entonces, ingeniero, ¿será que lo puede explicar de nuevo? ¿Qué pasa cuando existe un incremento de delta prima C? o sea, sigma prima 0 es la tensión vertical efectiva en el suelo antes de yo construir la fundación. Cuando yo construyo la fundación, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar la tensión vertical efectiva, ¿sí? Debido a este efecto. ¿Están entendiendo eso? Sí, Entonces yo tengo que verificar si, como es un suelo preconsolidado, ¿qué significa suelo preconsolidado? Que el suelo ya eh, sufrió tensiones verticales efectivas mayores en el pasado. Cuando yo coloco la zapata, las tensiones verticales efectivas las voy a incrementar nuevamente. Y yo necesito verificar si mi zapata me va a provocar una tensión vertical efectiva mayor a la máxima del pasado o si no va a superar, ¿no? Entonces, tenemos este primer caso donde aún incrementando la tensión vertical efectiva con el incremento de tensión que me va a generar la zapata, en este caso todavía yo no llego a la máxima tensión de preconsolidación que mi suelo sufrió en el pasado. ¿Quedó entendido eso? sí, sí, ingeniero. Sí. Ok. Gracias, Denis. Ese es el primer caso. Y el otro caso es cuando puede ser que mi fundación esté transfiriendo, ¿no? Un incremento de tensión a mi fundación muy alta, donde yo puedo tener esto, ¿no? Sigma prima 0 más delta sigma prima mayor a sigma prima C, mayor o igual. ¿Qué significa aquí esta situación? Que con el incremento de mi tensión, como yo voy a incrementar mi tensión a un nivel mayor que a la máxima tensión que ya el suelo fue sometido,
el suelo está entrando en un nuevo rango de deformación en el cual nunca entró antes. Entonces ahí el suelo va a trabajar también como normalmente consolidado. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos una situación de suelo normalmente consolidado y aquí tendríamos una condición de suelo preconsolidado. ¿Ok? No sé si quedó entendido. Entonces, sí o sí se debe hacer un ensayo de consolidación, ¿no, ingeniero? Para evaluar deformaciones en el tiempo, eh, sí o sí se tiene que hacer ensayo de consolidación porque es a través del ensayo de consolidación que se determinan, ¿no?, los coeficientes de, de consolidación, coeficientes de recompresión y se determina también cuál es la tensión vertical efectiva máxima que el suelo ya sufrió en el pasado. Entonces, sí o sí se necesita en estas situaciones hacer el ensayo de consolidación. ¿Ok? Ok, ingeniero. Bueno, entonces, recapitulando un poco, volviendo un poco para nuestras ecuaciones, eh, en el caso de arcilla preconsolidada, el suelo actúa como un suelo preconsolidado cuando se cumple esta relación. Por eso usamos el coeficiente de recompresión que se llama, porque es suelo preconsolidado. Y en el otro caso, donde eh, el- el- las tensiones verticales efectivas superan la máxima tensión vertical efectiva histórica, en esos casos el suelo va a entrar en un compuesto, ¿no? Va a haber un trecho donde el suelo va a trabajar como suelo preconsolidado hasta alcanzar la tensión vertical efectiva máxima. Y la segunda parcela va a ser una vez que el suelo, ¿no?, supera esa tensión vertical efectiva máxima histórica y a partir del suelo, de ahí el suelo va a trabajar como normalmente consolidado. Entonces, en estos casos de arcillas preconsolidadas hay la parcela, ¿no?, de deformación en el cual la curva asciende hasta alcanzar la máxima tensión vertical efectiva histórica y de ahí empieza a trabajar como un suelo normalmente consolidado. Y aquí el suelo trabajaría como preconsolidado y aquí el suelo trabajaría como normalmente consolidado. ¿Ok? ¿Dio para entender? Sí, Ok, gracias, Denis. Y ese valor de sigma prima C es el valor de preconsolidación de mi suelo. Entonces aquí E0, relación de vacíos del estrato. CC, índice de compresibilidad, que lo usamos para suelos normalmente consolidados. CS sería el índice de expansibilidad de mi suelo y HC sería el espesor de mi estrato de arcilla. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros estamos trabajando aquí con una zapata en un estrato arcilloso y necesitamos calcular la, la tensión, ¿no?, que mi zapata va a transmitir para mi estrato arcilloso. Ahora, ¿dónde tomamos la tensión a nivel de desplante de la fundación?
a nivel promedio o a nivel inferior. Entonces, lo que se trabaja es con el incremento promedio de tensión que se genera en mi zapata, que según Braha, ¿no?, se determina como un sexto de la tensión a nivel superior, más 4 veces la tensión a la mitad del estrato, más la tensión inferior, ¿no? Entonces, aquí tendríamos delta sigma prima T. Aquí tendríamos delta sigma prima M. Y aquí tendríamos delta sigma prima B. Ok, tenemos que calcular las tensiones en esos 3 puntos para con eso calcular mis parámetros de consolidación. Mis tensiones, ¿no?, de consolidación. Entonces, delta sigma prima T, delta sigma prima M, delta sigma prima B son los incrementos de presión efectiva que mi zapata me genera, ya sea arriba, al medio y en el fondo del estrato de arcilla generados por la construcción de la cimentación. Entonces voy a mostrar un ejercicio de aplicación donde tenemos esta figura. Presión de mi suelo, esta tensión, ¿no?, que transmite la fundación, 150 kilonewtons por metro cuadrado. Peso específico de la arena, 16.5 kilonewtons por metro cúbico. Aquí tenemos estrato arenoso de 1,5 metros hasta encontrar nivel saturado de 17.5 kilonewtons por metro cúbico. Y ahí tenemos al fondo, ¿no?, un estrato de arcilla que me puede generar la consolidación. Es una arcilla normalmente consolidada de 16 kilonewtons por metro cúbico. Módulo elástico 6.000 kilonewtons por metro cúbico. Coeficiente de Poisson 0,5. Relación inicial de vacío 0,8. CC 0,32. Coeficiente de consolidación. Y CS o coeficiente de recompresión de 0,09. Estos datos se obtienen a partir de laboratorios de suelos del ensayo de consolidación. ¿Ok? Entonces ese es el perfil de suelo que vamos a emplear. Para arcilla normalmente consolidada, que tenemos esa expresión, el ejercicio va a considerar este valor. Y ahí lo que tenemos que calcular es... Miguel Ángel está con el audio, si puede, por favor, desconectar. Gracias. Bueno, entonces lo que hacemos aquí es calcular la tensión vertical efectiva a niveles superiores, inferiores y medio del estrato. Entonces ahí la tensión vertical efectiva está calculada. Esta primera parcela se debe a la capa de suelo desde el nivel de desplante, ¿no? 1 más 1,5, me da este valor de 2,5. Esta parte de 0,50 es el estrato saturado de arena y de ahí tenemos la tensión vertical efectiva calculada a la profundidad media, ¿no? Entonces aquí esta sería mi sigma prima 0 a mitad del estrato de arena. Ahí van a entrar las fórmulas, ¿no?, que tal vez ustedes no le hallaron mucho sentido de por qué las puse de cuando dividíamos en 4, ¿no? Nuestra zapata para calcular unos índices de forma, índices de rigidez para calcular el esfuerzo bajo la placa, ¿no? Entonces ese parámetro IC
Aquí va a entrar con L igual a 2 metros, que sería el largo de mi fundación, B, ancho de mi fundación 1 metro, M1 daría 2 y N1Z sobre B medio, ¿no? Donde Z sería esa profundidad promedio, ¿no? A lo, eh, al fondo, ¿no? De mi fundación. Y ahí tenemos el valor de Z. Calculamos, ¿no? Z a nivel superior, a nivel promedio y a nivel inferior. Porque aquí Z vamos a usar 3 niveles para calcular la tensión promedio que mi estrato estaría generando. ¿Ok? Entonces por eso calculamos mi valor Z a 2, a 3.25, de 4,5, que me permite calcular mi IC y mi valor Q0 veces IC, ¿no? Donde Q0 sería este valor. Y con eso calculo, ¿no? A través de toda esa formulación que vimos anteriormente, mi delta sigma prima T, mi delta sigma prima M y delta sigma prima B para llegar a un valor de incremento promedio, ¿no? De tensión de 14.375 kilonewtons por metro cuadrado. Estamos asumiendo aquí un coeficiente de, perdón, un suelo que es normalmente consolidado. Siempre la adopción de suelos normalmente consolidados, para quien tiene dudas, ¿no? Me lleva a valores más altos de asentamiento. Con eso calculo mi valor de asentamiento, reemplazando, ¿no? Mi estrato de arcilla, que vale 2.5 metros, coeficiente de recompresión 0.32 y relación de vacío, tensión inicial efectiva más delta más el incremento de tensión por el efecto de la fundación, dividido por tensión vertical efectiva. Con eso llega un asentamiento de 0.046 metros, equivalente a 46 milímetros o 4.6 centímetros. Como ustedes pueden ver, este valor es alto, ¿no? Para un asentamiento de fundación estamos hablando de un asentamiento de casi 5 centímetros, y este asentamiento ya puede producir, ¿no? Rotura de paredes, roturas de marcos, inclusive puede llegar a generar grandes tensiones en algunas conexiones viga-columnas, generando fisuras, ¿no? Es por eso que siempre que se tiene estratos arcillosos, ¿no? No muy lejanos al suelo de fundación. Cuando hablamos no muy lejanos, estamos hablando a profundidades, estratos arcillosos a una profundidad inferior a 5 veces el ancho de mi zapata, ¿no? ¿Ok? Bueno, con esto estaríamos prácticamente finalizando esta presentación. Hay algunos parámetros más, pero que voy a comentar un poco más en detalle cuando veamos la norma AASHTO. El día de mañana vamos a hacer algunos ejercicios complementarios más allá de criterios de proyectos, ¿no? De Zapata. Y con eso estaríamos con todo el contenido para el primer parcial, que pienso que lo vamos a tomar el día lunes, y para no perjudicar los cruces de horario con otras materias, el examen lo vamos a tomar en el horario de la boleta de inscripción. ¿Ok? Pero mañana lo coordinamos eso con más detalle. Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy y continuamos el día de mañana. Muchas gracias por su participación.